La pobreza es un problema social que ha existido desde siempre, empero no se había tomado la suficiente importancia o no había tenido mucho impacto en la sociedad para estudiarla hasta principios del siglo XIX, donde se acentuó la pobreza en las multitudes, principalmente en las sociedades que estaban más implicadas en la revolución industrial. Esto como consecuencia de la llegada de las máquinas, así como la pérdida de los medios de subsistencia y empleo. Actualmente, la pobreza es un problema primordial, una problemática con la que se trata de luchar todos los días para disminuirla, y cuyos candidatos a la presidencia siempre proponen estrategias de solución en sus propuestas para convencer a la gente de que lograrán el cambio, y no obstante, se logra lo mínimo o nada. Según mencionan Dussel Peters en 1993 y Hobsbawm en el 2003, la razón por la que la pobreza persiste y se incrementa en lugar de disminuir es que en lugar de promover políticas que disminuyan a los más pobres, fomentan el comercio en los países más ricos y la estabilidad interna. Es decir, que el rico se haga más rico y el pobre más pobre. En lugar de trabajar en estrategias para hacer menos, solo hacen más. Y es por esto por lo que, pese a que las diversas instituciones que intentan contribuir a disminuir o erradicar la pobreza tengan diferentes concepciones de lo que es la problemática, es necesario comprender cada factor que la compone, pues solo de esa forma se lograrán crear estrategias para trabajar en cada área. Cuando se habla de pobreza, comúnmente lo primero en que se piensa es en la escasez de dinero. Por lo tanto, si una persona no tiene los suficientes recursos económicos, significa que está en una situación de pobreza. Ahora bien, si se traslada a toda una sociedad en desarrollo, así era como se pensaba allá en los años 50, se consideraba que invertir en el capital físico y en la infraestructura era el medio más eficaz para estimular el proceso de desarrollo de la sociedad. Sin embargo, es a partir de 1970 cuando se comenzó a concientizar que invertir en el capital físico no era suficiente y que mejorar las condiciones de salud, educación y vivienda era igual o incluso más importante. A continuación, se mencionarán las siguientes concepciones sobre la pobreza. En primer lugar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas CEPAL, establece que el concepto es multidimensional, es decir, se relaciona con varias circunstancias, como la desnutrición, los bajos niveles educativos, las condiciones habitacionales y sanitarias precarias, y la inserción inestable en la producción o dentro de sectores atrasados de la misma, entre otros. Y no solo se refiere a la insatisfacción de las necesidades básicas materiales, sino que también toma en cuenta las necesidades básicas que no son materiales, como la autorrealización personal, la libertad, los derechos humanos, las participaciones sociales de integración y en las manifestaciones culturales. Es decir, la pobreza no solo engloba el aspecto material y fisiológico, también abarca el bienestar psicológico y social de los individuos. Por esta parte, México cuenta con una medición oficial multidimensional de la pobreza, es decir, aparte de considerar la insuficiencia de recursos económicos, también toma en cuenta los derechos sociales. Se reconoce que la población pobre padece de carencia de recursos económicos y de igual forma se ve vulnerada en el ejercicio de sus derechos fundamentales debido a la falta de acceso a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad social y o a una vivienda digna. Por otro lado, según la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU, la pobreza es una condición que se caracteriza por una privación severa de las necesidades básicas que requiere el ser humano. Necesidades básicas como el acceso a los alimentos, el agua potable, a la salud, a la educación básica, a la información y tener una vivienda. Si se carece de estas condiciones, quiere decir que la persona ya se consideraría que vive en un estado de pobreza. Aunque no se tenga lo mejor o más de lo que uno quisiera, si se tiene lo mínimo que permite el desarrollo de una vida básica y digna, es suficiente. Siguiendo con el concepto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, por sus siglas Coneval, coincide con la ONU de acuerdo con la carencia de acceso a las necesidades básicas. Sin embargo, menciona que,
para que una persona sea identificada en situaciones de pobreza, debe tener al menos una carencia social, de los 6 que clasifica. Estos son rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, y que su ingreso sea suficiente para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus necesidades alimenticias y no alimenticias. De esta forma, la pobreza se concibe como un problema multidimensional, abarcando todos los aspectos que, al carecerlos, no permitan alcanzar un modo de vida digno y de bienestar. Pero también se entiende que no todas las personas deben carecer de todas las necesidades, sino que desde carecer de mínimo una necesidad, también se puede considerar que vive en un estado de pobreza, o bien que es pobre en esa circunstancia. Estas necesidades básicas que se mencionan para tomarse como referente ante el establecimiento de una persona que vive en condición de pobreza se conocen como indicadores, precisamente para identificar a una persona en pobreza. Según la Coneval, los indicadores que establece son los siguientes. Rezago educativo. Según el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la población debe cursar la educación preescolar, primaria y secundaria, niveles obligatorios, pues corresponden a la educación básica. El hecho de que la persona sea incapaz de leer, escribir o realizar operaciones matemáticas básicas e incluso no tener un nivel de escolaridad que se considere básico, limita sus perspectivas culturales y económicas, lo que restringe su capacidad para interactuar, tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno social. Acceso a los servicios de salud. El artículo 4 de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Tener acceso a la salud significa un buen mantenimiento de la existencia humana y un adecuado funcionamiento físico y mental. Aquellas personas que carecen de este servicio, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar e incluso su integridad física. Acceso a la seguridad social. En el artículo 123 de la Constitución señala que, dentro del trabajo, se deben definir coberturas sociales mínimas para el trabajador y sus familiares. La seguridad social puede entenderse como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familiares ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. El no poder tener acceso a esta seguridad vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera de su control que pueden disminuir de modo significativo su nivel de vida y el de sus familiares. Calidad y espacios de la vivienda. De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, este establece el derecho de que toda la familia debe disponer de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, no se especifican las características mínimas que debe tener dicha vivienda. El entorno físico en el que habita la persona influye mucho en su calidad de vida, específicamente la vivienda. Desde los componentes físicos como la dimensión, equipamiento, infraestructura y materiales, hasta los relacionales, que son los familiares, culturales y ambientales, constituyen factores determinantes para el proceso de formación personal y de su adaptación al entorno sociocultural y económico en donde se desenvuelven. Si todo el espacio físico se encuentra en buenas condiciones, disminuirá la ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos. Si el caso fuera contrario, se pondría en riesgo la integridad física de sus habitantes, ya que los expone a enfermedades y no los protege adecuadamente de las severidades del clima. Acceso a los servicios básicos en la vivienda. Esto se refiere a que la disposición de servicios como el agua en la vivienda y la luz eléctrica tienen un significativo impacto en las condiciones sanitarias y las actividades que los integrantes del hogar pueden desarrollar dentro y fuera de ella. Los servicios básicos que se identifican son 4: servicio de electricidad, disponer de combustible para cocinar, acceso al agua potable y disponibilidad de servicio de drenaje.
acceso a la alimentación. Esto se refiere al derecho de no padecer hambre y el derecho de gozar del acceso a una alimentación sana y nutritiva. Una vez aclarado lo anterior, es importante conocer un concepto más que, pese a que México caiga muchas veces en esas problemáticas, es probable que no se conozca o no se tenga la noción de lo que es. Estos son las trampas de la pobreza. Valenzuela, en el 2018, cita el concepto de Azariadis y Stachurski sobre las trampas de la pobreza en palabras muy concretas. Una trampa de la pobreza es cualquier tipo de mecanismo autorreforzado que provoca que la pobreza persista. Asimismo, explica un acercamiento de Benarie y Duflo, los cuales dicen que cuando el margen para aumentar los ingresos o la riqueza a un ritmo muy rápido sea limitado para aquellos que tienen muy poco para invertir, ahí se encuentra una trampa de la pobreza. Por el contrario, si el potencial de crecimiento rápido es alto entre los pobres, para luego disminuir a medida que uno se enriquece, ahí no hay trampa de la pobreza. Es decir, se podría hacer referencia a las estrategias y políticas que, en lugar de disminuir la pobreza en la sociedad por medio de mejores oportunidades de empleo o de acceso a la educación, solo hacen que el rico se vuelva más rico y el pobre solo se quede más pobre. Ahora bien, una vez que se han descrito los conceptos vinculados con la pobreza, sus identificadores y demás relacionados, es pertinente extrapolar dicho conocimiento y verlo reflejado en forma de datos estadísticos dentro del contexto nacional, estatal y municipal. Comenzando por el ámbito nacional, según datos proporcionados por el Coneval y tomando como antecedente un estudio realizado en el periodo de 2008 al 2018, en donde este órgano descentralizado ocupa dos enfoques para medir la pobreza, los cuales se refieren al bienestar económico y el de derechos sociales, es que surgen las siguientes categorías, siendo estas pobreza, pobreza moderada, pobreza extrema, vulnerabilidad por carencias sociales y vulnerabilidad por ingresos. A partir de lo establecido por el Coneval en su medición, se determinó que aproximadamente en el 2018 el 41.9% de la población nacional es catalogada en situación de pobreza, que es equivalente a 52.5 millones de mexicanos, mientras que el 34.5% está en situación de pobreza moderada, 43.1 millones de personas, y el 7.4% en pobreza extrema, 9.3 millones de personas. A su vez, el 29.3% de la población estaba en vulnerabilidad por carencias sociales, 36.7 millones de personas, y el 6.9% en vulnerabilidad por ingresos, 8.6 millones de personas, dejando tan solo al 21.9% de personas en situaciones en las que no se encontraban en pobreza o vulnerabilidad, lo cual es equivalente a 27.4 millones de personas, resultando en que aproximadamente 2 de cada 5 personas se encuentran en situación de pobreza, 2 más son propensas a estarlo debido a sus bajos ingresos y tan solo una persona no está considerada pobre o propensa a serlo. Asimismo, otra medición realizada por el Coneval en el primer trimestre del 2020 arrojó el dato que una parte de la población nacional se encuentra en situación de pobreza laboral, siendo equivalente al 35.7% de los mexicanos, lo cual representa aquellas familias que poseen un ingreso menor al costo de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, dicho porcentaje es ligeramente inferior al reportado en el mismo periodo del año pasado, 2019, el cual fue de 38.7%, debido a un aumento del 7.6% en el ingreso laboral real durante ese periodo. Cabe mencionar que el estudio expone los diversos indicadores y carencias que presentan las familias de México, siendo algunas de estas el rezago educativo, carencia de accesos a servicios de la salud, a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda e incluso carencia por acceso a la alimentación. Lo anterior descrito expone que las familias de México tienen que luchar mucho para poder combatir y sobrellevar la situación socioeconómica, tratando de brindar los servicios básicos y principalmente llevar comida a las mesas de los hogares mexicanos. Por su parte, en el estado de Veracruz, a través de estimaciones realizadas por medio del Consejo Nacional de Población, CONAPO, y el Coneval,
Con base a la información proporcionada por los módulos de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, MCS-ENIG, de diversos periodos anuales, y el modelo estadístico del Coneval, MS, por medio del MCS-ENIG del 2016 y 2018, se proyecta que para el año de 2021 la población del estado sería de 8.5 millones de personas, contemplando que habría un rezago social muy alto, siendo representado en diversas dimensiones de pobreza, en donde aproximadamente el 41.1% de la población estatal estaría en situación de pobreza moderada, 3.6 millones de personas, mientras que el 17.7% estaría catalogado en situación de pobreza extrema, 1.4 millones de personas, así como el 21.1% estaría en situación de vulnerabilidad por carencias sociales, 1.7 millones de personas, y el 6.1% lo estarían por ingresos bajos, 506.000 personas, dejando tan solo al 10.9% en ninguna situación de pobreza o vulnerabilidad, 899.000 personas. Sin embargo, estas estimaciones no tenían contemplado una emergencia sanitaria mundial, por lo que los números pueden diferenciar y desgraciadamente mostrar porcentajes más desfavorables para la población veracruzana. Además, tomando en cuenta el manejo no tan efectivo que ha tenido el gobierno en esta pandemia, podría ser incluso considerada una trampa de la pobreza. De igual forma, las carencias de mayor a menor presencia estarían proyectadas de la siguiente forma: carencia al acceso de la seguridad social, 67.5%, carencia a los servicios básicos en la vivienda, 42.1%, carencia al acceso de la alimentación, 27%, rezago educativo, 25%, calidad y espacio de vivienda, 16.9%, y carencia al acceso de los servicios de salud, 16.7%, siendo estos los mayores problemas en las familias pertenecientes a la entidad de Veracruz, aunque, una vez más, estas estimaciones están fuera de la expectativa ante una contingencia sanitaria mundial. Paralelamente, el CONAPO y el Coneval revelan que en el municipio de Veracruz, la estadística y estimaciones para el 2021 muestra que el grado de rezago social es muy bajo, en donde se describe que el 29.7% de la población, que representa la cantidad de 173.650 personas, se encontrarían en situación de pobreza moderada, el 3.6%, que representa la cantidad de 20.934 habitantes, estaría en situación de pobreza extrema, mientras que el 29.6%, representando la cantidad de 173.428 personas, se encontraría en situación de vulnerabilidad por carencias sociales. Y el 7%, que representa la cantidad de 40.788 habitantes, en vulnerabilidad por ingresos bajos, dejando un considerable 30.1%, que representa la cantidad de 176.423 personas en ningún estado de pobreza o vulnerabilidad. En cuanto a las carencias, esas serían carencia a la seguridad social, con un 45%, carencia al acceso de la alimentación, con un 25.8%, carencia al acceso de los servicios de salud, con un 24%, rezago educativo, con un 15.6%, calidad y espacios de vivienda, con un 11.1%, y carencia de los servicios básicos en la vivienda, con un 3.7%, permitiendo observar una baja en las incidencias de población en situación de cualquier tipo de pobreza, siendo capaz de sobrepasar las personas en ningún estado de riesgo, aunque sea por un poco. El número de habitantes en situación de pobreza, además, observando una baja en las carencias de los habitantes del municipio de Veracruz. A pesar de notar una baja en la estadística estimada por el CONAPO y el Coneval dentro del municipio de Veracruz, con respecto al número registrado de habitantes, es pertinente mencionar que, debido a la situación de contingencia sanitaria, no resulta plausible tomar en cuenta a detalle esos números. Es así como, regresando al ámbito nacional, según la CEPAL, México está considerado como el país con mayor impacto en pobreza extrema en el año del 2020 debido a la pandemia del COVID-19, el cual se vería reflejado con un 15.9% de personas en situación de pobreza extrema, según el Financiero 2020.
Finalmente, tomando en cuenta los resultados de los estudios de la Coneval con respecto a cuánta cantidad de personas viven en condiciones de pobreza tanto en México, el estado de Veracruz y el municipio de Veracruz, es importante hacer énfasis en la cantidad de gente que sí vive en pobreza o es vulnerable a que se encuentre en condiciones de pobreza, pues, comparado con las estadísticas de las personas que no se encuentran en esa situación o no tienen probabilidad de padecer la escasez y falta de acceso a los servicios básicos, es significativamente más alta, y en lugar de parecer sorprendente, es lamentable. Más de la mitad de la población sufre de esa problemática, aun cuando tienen todo el derecho de no faltarles o que les negasen algún servicio, acceso o alimento. Y no solo eso, lo más notable es esa pequeña parte del porcentaje de la población que sufre de pobreza extrema. No debería ni de existir esa clasificación para colocar a una persona que lucha por sobrevivir día a día, mientras otras personas disfrutan de sus comunidades sin preocuparse por ese pequeño porcentaje que carece de tantas necesidades y servicios. Es en este tipo de problemáticas donde se deben analizar cuáles son las trampas de la pobreza que impiden el adecuado crecimiento y desarrollo de una persona, falta de oportunidades y cuáles son los indicadores que más se destacan en toda la población vulnerable, pues habrá quienes no tuvieron una educación básica que les pudieran ayudar en su desarrollo día a día, o incluso las personas que no saben leer o escribir, porque la familia vive al día y no pueden pagar una escuela. O quienes no pueden pagar por medicamento para una enfermedad padecida o en caso de accidente no tienen acceso a los cuidados intensivos porque no están afiliados. Hay quienes no cuentan con un techo con el que puedan resguardarse de la lluvia ni un piso adecuado en el que puedan caminar. También están los que no cuentan con agua potable en su hogar o no tienen acceso a un servicio de drenaje. Y finalmente, las personas que padecen hambre, que no se les da el dinero para poder pagarse las 3 o 5 adecuadas comidas al día. También hay que mencionar que es probable que padezcan diversas condiciones de pobreza. Por ejemplo, las personas que viven en la calle tienen que dormir en diferentes sitios porque no cuentan con un lugar seguro, además de tener que acostumbrarse a solo comer lo mínimo y a veces nada. Lo mismo con el agua potable, y ni hablar de que puedan pagar un médico en caso de que se enfermen, o que tengan el medio de transporte para poder ir a un hospital. Todo eso con el fin de llegar a la formulación de estrategias que puedan hacer un cambio social, una completa transformación que permita vivir a todos de forma íntegra, plena y digna. Para usted, ¿qué es la pobreza? Para mí la pobreza es una cosa que no tiene límite. La pobreza no tiene uno dinero, por eso es que no traiga uno lo que tiene. Ok. ¿Cómo describiría la pobreza en el lugar donde vive, en el estado de Veracruz y en el país? Pues hay lugares marginados, que ahí apenas y hay para comer como ahorita, que hay veces come uno y hay veces no. Y así pasa. ¿Qué le pediría usted al gobierno para erradicarlo o disminuir esta problemática? Para disminuir el problema, la pobreza, que dé recursos, porque no da ni la hora el gobierno. Ok. ¿Qué haría usted para combatir la pobreza? Para combatir la pobreza, que hay empleos y es lo que no hay. De acuerdo a las condiciones en las que usted vive, ¿se podría catalogar dentro del grupo de características de la pobreza? Pues en donde yo vivo es una vivienda muy pésima. Se está cayendo el techo a pedazos. Las paredes están reventando. Ok. Muy tacaña la dueña. Sí, súper tacaña. Ok. ¿Algún otro comentario que quiera hacer? Con eso hay más que suficiente. Para usted, ¿qué es la pobreza? La pobreza. Todos estamos pobres ahorita porque no hay lana. Sí, porque el gobierno dice que le dan tanto que el otro presidente y vale queso. Se embolsan la lana y ya valió madre. Bueno, ¿cómo describiría la pobreza en el lugar donde usted vive? Cuando llueve se pone hasta 1 metro con 20 centímetros y nunca va el gobierno a nosotros a verlo. ¿No? El gobierno nunca va a ver a la casa. Así se puede llenar. La última vez llegó 1.20. Como 10 casas y nunca va el gobierno. Él se preocupa de otras casas.
Mira, los caminos, apenas después de 15 años apenas venimos a ver componerla. Ok. Los caminos, reserva, todo eso apenas. De 15 o 20 años pueden abrir ya para qué. Sí. Ya se jugaron varias gente ya. Bueno. Han perdido mucha gente ahí. ¿Qué Bueno, le- mi casa tiene media Ajá. casa que perdí yo. ¿Sí? Ah, su mecha. ¿Qué le pediría al gobierno para erradicar o disminuir esta problemática? Pues que salga adelante, que no se embolse la lana, porque es lo que se embolsa. Es lo que se embolsa con el dinero ellos. Bueno. No se pueden embolsar otra cosa más que el dinero. ¿Qué haría usted para combatir la pobreza? Pues que haya trabajo, buen trabajo, pero que les paguen bien pagado. Es lo único, porque pues, si le pagan una miseria, claro que por eso todos vamos abajo. Por eso hay robos, hay asesinatos, violaciones. Ahora cualquier cabrón quiere estar pegando a las mujeres y todo eso no vale, todo eso. Y eso no es así. Bueno, por último, de acuerdo a las condiciones en las que usted vive, ¿se podría catalogar dentro del grupo de características de la pobreza? Pues sí, pues casi la colonia donde yo vivo sí es pobre, por sí, casi. Ok, La mayoría sí son, porque aunque trabajen no les rinde el dinero, porque todo está caro. sí. Aparte caro, enseguida a veces el gobierno que gana un poquito más, te bajan el sueldo. Y aparte de bajar el sueldo, suben las cosas. Como ahorita la gasolina, dice que van a bajar, la van a quitar 3 pesos. ¿Para qué le quiten 3 pesos? Ok. A 15 pesos, que te da 12 pesos, 10 baros de pérdida. Y eso lo que quieren es llenar el bolsillo. El gobierno mientras llena el bolsillo le vale qué. Bueno, ¿algo que quisiera agregar? Ok. Para usted, ¿qué es la pobreza? Bueno, para mí hay pobreza de corazón y pobreza material. La pobreza de corazón es cuando no se tiene a Dios en nuestros corazones, y la pobreza material es que cuando se carecen de los recursos indispensables para existir en esta vida, en este mundo. Ok. ¿Cómo describiría la pobreza en el lugar donde vive, en el estado de Veracruz y en el país? Pues porque hay mucha marginación por parte de las autoridades, no se atienden como debe de ser a la gente humilde, se les promete pero no lo hacen y siempre han quedado en la marginación. Entre más vivan en las zonas rurales, menos llegan los recursos. ¿Por qué será? Ahí sí no lo sabemos, pero siempre ha sido así desde el devenir de la historia de los mexicanos. E incluso cada vez se acentúa más la pobreza porque se han olvidado de todas esas zonas los que imparten la situación económica en este país, y no nada más en sino en todos. Gracias. ¿Qué haría usted para combatir esta problemática? Pues hay estudios, el INEGI tiene los estudios suficientes. Lo que se debe de hacer es tener la voluntad para querer resolver el asunto, la voluntad, el deseo de querer apoyarlos a todas esas personas que viven en esas circunstancias, y desgraciadamente la voluntad nada más existe de palabra, pero no de hechos. Gracias. La última. De acuerdo a las condiciones en las que vive, ¿se podría catalogar dentro del grupo de características de la pobreza? Sí, nosotros, nuestra familia, nos encontramos en el rango de colonias olvidadas de alguna manera, de que se solicitan a ciertos servicios y no lo obtenemos tan fácilmente. Es ahí donde menciono que no hay voluntad de querer resolver el asunto. Sí vivimos precariamente y sobre todo en esta temporada que estamos pasando, que todos sabemos que el recurso económico está faltando, no nada más en los pobres, también en los de arriba, pero nos está pegando muy duro a todos.